Papa Francisco. ¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias. Cuidemos las familias, porque son verdaderas escuelas del mañana. Son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria. Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está conformada por las siguientes emisoras: Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín en Arequipa, RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. También tenemos emisoras amigas que se unen a esta transmisión, como es Huánuco en Huánuco, Radio Huánuco, La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumaque Stereo, AM Tagua, a través de los podcasts nos ponen todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos en los 40 días, estamos terminando entre comillas la cuarentena, se supone, pero nos vamos hasta el 10 de mayo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los oyentes en este momento de Radio Santa Rosa. Estamos transmitiendo para todos ustedes, yo desde mi casa, Abel, desde la cabina de Radio Santa Rosa en el convento de Santo Domingo. Bueno, como lo esperábamos, no es ninguna sorpresa, ya lo habíamos comentado, el presidente de la República anunció 15 días más de cuarentena y vamos por las 8 semanas, 2 meses para miles de peruanos abajo. Esto es sumamente duro, está justificado en la medida en que efectivamente ya no nos pueda dar cifras, está dando algún resultado que vale la pena el enorme sacrificio que estamos haciendo. Ayer el Consejo de la Prensa Peruana presentó su preocupación válida sobre la falta de repreguntas en las conferencias de prensa del presidente de la República, por un lado. Por otro lado, también este sorteo pues dejaba muchas cosas fuera, ¿no? El presidente respondió a esa pregunta específica que se le hizo en la conferencia de prensa, señalando que, bueno, podíamos preguntarle al día siguiente. Porque se le dijo, de lo que usted anuncia en el día, ya no se le puede preguntar nada además, porque las preguntas ya fueron mandadas. Entonces, si las preguntas ya fueron mandadas, ¿cómo le preguntamos de las medidas que acaba de tomar? Que no conocemos, con toda razón. Bueno, pregúntenme al día siguiente. La verdad que fue una respuesta banal, ¿no? Porque, miren, de nuevo, la población peruana está haciendo un enorme sacrificio, entiende la necesidad, aunque sea activamente, ¿no? No tienes que ser un matemático para darte cuenta de que si la gente se contagia,
la calle, hay que evitar la calle, ¿no? Pero sí creo que merece mucha mejor información. Lo hemos dicho desde el principio. Todos se pueden sacrificar de una manera muy grande. No hay pueblo que no haya tenido enormes sacrificios, guerras, epidemias, terremotos, catástrofes, de todo tipo. Pero siempre, para poder vencer, el liderazgo tiene que tener credibilidad. Al principio, los 15 días, yo creo que el presidente de la República ganó enorme credibilidad. Hoy día, con las cifras un poquito más apretadas y menos entendibles, no está ganando esa credibilidad. Lo que está ganando es un problema más bien de preocupación por parte de muchas personas, periodistas, expertos, por el tema de los números, por ejemplo. ¿Sí? Se nos ha dicho, con razón, espero, que va a descender la curva. ¿Sí? Que va a descender la curva, que esto es muy importante, ya a partir del domingo hacia abajo todo es de caída. No nos lo ha dicho el presidente, ojo, dicho sea de paso, ¿ah? Lo anunció en una conferencia de prensa cuando prorrogó la vez anterior y dijo que para esta fecha ya debíamos estar bien. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿En realidad está descendiendo el número de contagios? Hay una enorme polémica entre personas, psicólogos, economistas, gente que domina estos temas, nosotros somos periodistas finalmente, que no la tienen clara. No la tienen clara porque la data no es. El Estado haría bien en compartir su data, si es que la tiene, o decir que no la tiene. Porque la que tiene no es suficiente para llegar a afirmar que después de que termine esta cuarta cuarentena, vamos a poder salir con medidas, por supuesto, protocolos, etcétera, porque ya el número de contagios va a haber disminuido. El único dato cierto que tenemos es el número de fallecidos. Claro, siempre yo digo, no hay nada más concreto que un fallecido. Entonces, ese número de muertos diarios, entre el momento de la difusión, producen al día a día de los fallecidos. Entonces, hasta que no tengamos una disminución importante, activa, durante varios días, semanas, en el número de fallecidos, no podemos llegar a ninguna conclusión. Que se nos ha dicho, algunos expertos dicen, no, sí se ha reducido el número de contagios. Miren, la curva indica que ahora se duplica cada 9 días. Ya no se duplica cada 5 ni cada 7, ya estamos en la duplicación cada 9. Entonces eso significa que hay menos contagiados. No lo quiera, la verdad, es lo que todos deseamos, pero ¿estamos contando bien? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pregunto si estamos contando bien o no? Porque en realidad, de repente no estamos contando tan bien. No hay problema. Hay contagiados que no están detectados, porque no se les ha hecho ninguna prueba. Y eso se supone que es el 30% de asintomáticos. Luego hay contagiados que se les han hecho una prueba y ha salido negativo. ¿Por qué? Porque la prueba rápida no sirve para detectar el virus. Entonces, ese descartado en realidad sí es un contagiado. No lo hemos contado. A mayor número de contagiados, eso hay que decirlo, baja la tasa de letalidad. En este momento es 2.7. ¿Por qué? Porque la tasa de letalidad sale de dividir el número de contagiados entre el número de muertos. ¿Sí? Pero si mi número de muertos es constante, o sea, es el mismo, no va a cambiar, 570 y tantos, pero mi universo de contagiados ya no es 20.000, sino 40.000, entonces la tasa de letalidad es mucho más baja. Debería hacerse mucho más pruebas, ¿no es cierto? Pero el número de pruebas también ha sido inconstante. No es que todos los días se tomen 12.000 pruebas. Eso lo haría constante en el tiempo, tampoco. Entonces, es difícil concluir algo con estos números, salvo que salgan y nos expliquen qué están tratando de hacer.
el objetivo es reducir la velocidad de contagio. Bien. Tenemos data clara que nos permite afirmar que se ha reducido la velocidad de contagio a una situación en la cual es seguro salir a la calle. No. No, o sea, intuitivamente, como te decía, sabemos que mejor no salimos, ¿no? Porque las cosas no están claras. Pero no debemos actuar intuitivamente, deberíamos tener mejor información, que la gente sepa la verdad. Estás pidiéndole a todo un pueblo su bienestar. Muy bien, el bono de 760 soles, excelente. Y eso es para poner comida sobre la mesa, punto. Simple y llanamente para el estómago, nada más. Y eso es de emergencia, por este mes. Las personas necesitan planificar su futuro, tienen derecho, tienen un plan de vida. Hay muchas cosas que no se pueden contestar. Bueno, asumamos, por ejemplo, que los niños no regresan al colegio en todo el año. Sobre esa base podemos trabajar. Si es que pueden regresar, excelente. Pero sobre esa base podemos trabajar. Otra muy distinto es que me digan que los niños no van a poder regresar al colegio en 2 años. O nunca. ¿Te das cuenta? Entonces, que nos den algún parámetro. No, las cosas indefinidas. Indefinidamente te vas a morir de hambre. Eso no es un plan. Eso no es un plan. Entendemos perfectamente que es una enfermedad nueva, entendemos que hay que tomar medidas radicales, y todo el mundo acompaña al gobierno en eso. Las cifras de aceptación de las medidas son enormes. Las personas están dispuestas a cumplir su aislamiento y a cumplir sus medidas que le han pedido, y por supuesto en todas las encuestas lo dicen. Apoyan las medidas, por supuesto. Creo que también tienen derecho a conocer la verdad. Si ayer el presidente dijera algo tan ligero como, bueno, pregúntenme mañana, no resuelve el problema. Entonces, vamos a ver 2 o 3 semanas, digo, que nos digan la verdad. Este cuentito de la quincena, porque yo no sé si el 10 de mayo nos vuelven a mandar 15 días y nos vamos hasta junio. No lo sé. ¿Qué le puedo decir al público que lo sé? No lo sé. El presidente ha dicho que el 4 de mayo algunas actividades se van a incorporar a la vida productiva. Pero ¿cuáles actividades? Bueno, se va a conformar una comisión, uno del Ministerio de la Producción, otro del Ministerio de Salud, otro de... Muy bien, ya tiene la comisión. La comisión, eso puede demorar la vida eterna. Muy bien. Pero no tenemos derecho a tener un poquito de libre albedrío. No podemos tomar decisiones sobre nuestras vidas con un poquito de mejor información. Voy a poner otro ejemplo que ayer comentábamos con Abel. De nuevo ayer en la conferencia de prensa nos han dicho que sobran las camas, están a full, pero que en Lima hay camas para atender al público, que hay respiradores para atender al público, en el límite pero hay. Entonces, ¿por qué nos sigue escribiendo gente que necesita desesperadamente una cama? En Lima. ¿Dónde están las camas que el ministro dice que están? Vemos a gente sentada en carpas con una manguera de oxígeno y nada más, esperando 24, 48, en fin, todas las horas necesarias. De repente con eso lo sacan y ya, bueno, pueden regresar a su casa. El oxígeno. Lo que nos expliquen, miren, son pacientes que no van a tener cama nunca porque no necesitan cama, necesitan oxígeno. Ya, perfecto, oxígeno, punto. Esa es la forma que nosotros en un país pobre podemos responder a esta enfermedad. Pero tenemos gente que desfila, que peregrina, de hospital en hospital, público y privado, dicen, no recibimos. Entonces, ¿dónde están las camas? ¿Dónde están? Que nos digan, o sea, o que tengan una mejor información, de repente no informan al ministro. Hay tantas camas, y uno va a ese hospital y no hay ninguna cama, entonces le están mintiendo al ministro. De nuevo, es un problema de números. Se plantea un tercer problema de números. Ayer el presidente regional de Cajamarca se ha molestado conmigo, me ha escrito que ha sido muy injusta, y ha explicado que el problema tiene una dimensión colosal. El problema de los caminantes no son 500 personas durmiendo en, les digo, el Estadio Nacional,
o en la Panamericana Norte. No. Lo que me explica el señor presidente regional es lo siguiente. Y voy a darle las cifras que él me ha dado para que veamos el problema. Dice que se han inscrito en la web del gobierno regional de Cajamarca 30 y tantas mil personas. Lo que a su vez los alcaldes provinciales e incluso distritales tienen sus propias listas. Y sumados, todos estos son 70.000 inscritos, pero que en realidad son muchos más. Primer problema. Segundo problema, sí le han asignado un presupuesto el Decreto Supremo 068. Lo dice el presidente regional que la gente no lo ha entendido. Que eso es para casos graves, extremos, extraordinarios. Lo que ha entendido la gente es que el gobierno regional, en el fondo, va a sincerar, va a normalizar el transporte interprovincial. O sea, lo que ha entendido la gente es que este es un programa de transporte interprovincial con cuarentena. Tercer problema, lo que me dice el señor presidente regional es que trasladar a una persona, ¿no?, proveerla de un hotel, un hospedaje y darle de comer durante 14 días cuesta 1.200 soles por persona. Más que el bono, transporte y alimentación y prueba rápida y todo lo demás, 1.200 soles por persona. Y a él le han transferido una cantidad de dinero que, además, no se lo han transferido todavía, pero que ya le van a transferir, para 600 personas. Entonces, pongan ustedes que Cajamarca efectivamente tiene 70.000 y quieren regresar. Multipliquen eso por el número de regiones que hay en el Perú. Estamos hablando de cientos de miles de personas. O sea, supongamos que en promedio sean 50.000 por región. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. Eso es, en términos epidemiológicos, inmanejable. Y ese es el problema que él decía que yo no había podido percibir y de repente sí ha sido injusta. Él decía, traslada, o sea, a las 600, 400 personas que en efecto son las primeras que se empadronaron, que en efecto tienen niños, mujeres embarazadas, en fin, la población vulnerable, de riesgo, que sí quiere regresar, ancianos, etcétera. Nada más, y explica a la gente que esto no es la normalización del transporte interprovincial, encubierta en un programa de retorno. ¿Sí? Porque no se trata, como explicábamos ayer, solamente de gente que viene a trabajar a Lima por el verano. Es un fenómeno muy... pasa bajo el radar, pero aparentemente sí hay algunos estudios sobre este asunto. Lo informó ayer la ministra del MIDIS. Es gente que ya tiene 1, 2, 3 o 4 años viviendo en Lima, que no ve posibilidades de empleo en este momento, lógico, pues está todo cerrado, quiere regresar a su tierra porque por lo menos en la chacra hay comida. Esa es otra lógica. Es un poco parecido a lo que dijo el presidente sobre las personas que vivían en Europa y querían migrar al Perú de regreso, pero que en realidad no eran turistas varados o estudiantes varados. ¿Sí? Entonces parece ser que el programa de retorno a provincias tiene que ser afinado. Tiene que ser entonces un programa donde participen las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, con padrones mucho más calibrados, con participación de asistentes sociales, probablemente de la región, que califiquen realmente a las personas. Además, si les van a dar un bono de 760 soles, se los van a dar en Cajamarca, en Lima, en Arequipa, en Puno, en cualquier lugar. Bono para el 75% de las familias del Perú, aquí o allá. Ya por lo menos hay comida sobre la mesa. Es un problema complicado, todos no son complicados porque tienen muchas aristas. No hay soluciones sencillas. Miren ustedes lo que pasó cuando separaron a hombres y mujeres. Parecía a mesa, en el papel, una solución muy sencilla, pero no lo era en absoluto. Igual, esto de los retornos
no son 500 personas que están en Ocona, que las llegan a Huancavelica. Ya estamos hablando de millones de personas. Y eso es finalmente lo que transporta el transporte interprovincial por los meses. Y el problema, la Cajamarca, por lo menos por lo que me explica el señor presidente regional, adicionalmente, es que ellos tienen la situación sanitaria bastante controlada. Tienen muchos casos recuperados, se está yendo bien en medio de lo mal que es esto, ¿no? Pero a Chiclayo no. Y por tierra, tú vas de Chiclayo a Cajamarca. Es una relación muy fluida, muy fluida. Lambayeque hoy tiene una letalidad brutal. Lambayeque son, bien, para que se hagan una idea, Lima, con 10 millones de habitantes, tiene 276 fallecidos. Lambayeque tiene 111. Ahorita es la mitad de Lima, y Lambayeque no tiene pues 5 millones de habitantes. No tiene ni la 10ª parte de Lambayeque de Lima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un problema de mal manejo sanitario, obviamente. Entonces no quiere que el contagio se propague a Cajamarca por casos importados. Tiene razón, tiene que proteger a la población que está ahí, tiene que cercar. Un programa de inmigración dentro del Perú, ¿no? Mal llevado a cabo, no te permite hacer el cerco. No tiene la posibilidad de tener un estadio para donde vivan 70.000 personas 14 días sin salir nadie. Y eso ni en el Estadio Nacional. Matemáticamente imposible. Puedes hacer pequeños grupos, por eso digo, sí, 500 personas, máximo, de 100 en 100. Eso era de lo que estábamos hablando ayer, no de 70.000. Entonces, las personas que se han inscrito tienen que entender que no va a haber transporte interprovincial en mucho tiempo. Hay personas varadas por todo el país, ¿eh? No va a haber, porque estás haciendo un cerco. Y la única forma de que esto pudiera funcionar es que las personas que sí están dispuestas a asumir el costo de este traslado lo asuman bajo vigilancia absoluta del gobierno regional. El gobierno regional no tiene presupuesto a gastar 1.200 soles por persona, no lo tiene. No hay forma. Claro, si te dicen que es gratis, bueno, por lo menos 15 días el Estado te va a dar de comer. Estás sin trabajo, yo me apunto. Entonces, se han generado unos incentivos perversos. Regreso al lugar de origen, donde están mis tíos, mis padres, algunos primos, bestial. Durante 15 días me van a dar de comer, y ya después regreso a Lima cuando ya las cosas se mejoren. Es un plan, ¿no? No pues, entonces para desincentivar aquellos casos, ¿cierto?, en los cuales no hay niños o no hay un tema social realmente complejo, la solución sería perfecto, pero usted se paga la estadía. Va a estar en el hotel tal, cuesta tanto, 14 días, y usted se paga la estadía. Entonces, ahí probablemente sí vayan las personas que realmente necesitan volver. No estoy diciendo que no hayan casos sociales desesperados, las familias divididas, etcétera, pero en el caso de personas que están tratando de aprovechar la oportunidad para, por la vía de la ayuda social, lograr que se normalice el transporte interprovincial, esto es un desastre, ¿no? Incentivos muy, muy equivocados. Bueno, Abel, hoy día tenemos un invitado, ¿verdad? Rosa María, ya estaba llamando al doctor Ciro Maguiña, ya pudimos lograr la comunicación con el doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, quien tiene la gentileza de atendernos en este día 40, porque justamente hoy día estamos en el día 40, Rosa María, día de la cuarentena. Entonces vamos a ver, ya estamos, Rosa María, con el doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú. Así es. Doctor Maguiña, muy buenos días. Rosa María, un gusto saludarte después de tiempo y felizmente por lo menos el Colegio Médico en estas semanas ha tenido una voz que
ha sido escuchada por la salud pública, ¿no? Y el presidente ha estado atento a nuestros aportes y críticas, que es lo que tenemos que hacer frente a un escenario tan complicado en el mundo, ¿no? Y bueno, para contestar tus preguntas para tu importante programa. Sí, doctor Maguiña, lo que estamos preocupados mucho, que hacemos un seguimiento diario, es la falta de confianza que tenemos en este momento en las cifras. No sé si a usted le está pasando lo mismo. El problema es que, a ver, ¿cómo se lo explico? Las cifras de fallecidos sí son fáciles de entender, porque son concretas, pero no sabemos si hay más o menos contagios en este momento. La pregunta no es fácil ni difícil, simplemente realista. Cuando nosotros veíamos hace semanas que solo eran los positivos pasivos que se tocaban, porque son los casos que se hacían las pruebas, y recuerda, la prueba molecular es solamente 70% de positividad en el mundo, no es que el 100%. Y frente a eso veíamos los clínicos, nosotros somos clínicos, infectólogos, que muchos pacientes eran dados a su casa o no atendidos porque no era positivo, pero la clínica mandaba, como siempre en medicina, o se morían también, y no se registraban. Había data incompleta, le dijimos al presidente, antes que se haga la prueba rápida. Entonces, esa data incompleta existe en el mundo, se llama diagnóstico probable, que se maneja en cualquier brote en el mundo, porque ha pasado en el cólera, en el dengue, en muchas enfermedades. Entonces, en conclusión, esa data incompleta existía ese subregistro que llamamos. ¿Y qué pasaba en hospitales, UCIs, ventiladores? Dado el desorden sanitario de décadas, que le hemos criticado muchas veces, no había en los hospitales o ministerios, incluso en la práctica privada, una data real. ¿Qué ha hecho el gobierno con la doctora Mazzetti? Hacer un comando que unifique la data. Y por eso es que una cosa que informaba un colega, o informe que nos daban los decanos, era parcial, incompleta, y con eso no se puede manejar una guerra. Lo dijimos en muchos lenguajes, y hace 2 días el ministro de Salud nos reunimos y nos dio una data ya más completa, que para nosotros fue importante porque era una data que incluía regiones, provincias, distritos, etcétera, que se ha ido construyendo en el camino, lo cual revela la crisis sanitaria histórica, que cada grupo de salud hacía su informe propio. MINSA, salud, práctica privada, y nos enteramos que había muchas camas en práctica privada. Yo trabajo en la práctica privada y que también obviamente tiene su propia dinámica de funcionamiento. Entonces eso revela que hemos estado desunidos incluso en la información. El ministro nos dijo, esta es la data que vamos a hacerlo, compartir con ustedes, me parecía buena porque se había reabierto el diálogo. Y eso que tú reclamas, lo reclamamos hace semanas del Colegio Médico, para que las decisiones sean pues más sostenidas y más firmes con una data real. Yo diría, ahora sí podemos decir, en base al informe directo que tuvimos nosotros con el decano y el equipo de trabajo, que por lo menos ya las cifras son reales para los escenarios que estamos viendo, porque obviamente camas va a faltar si no se tenía esa información. Incluso en ese dato nos dijeron que hay camas que están habilitando en muchos hospitales de Loaiza, del 12 de mayo, porque la ola que continúa va a tener necesidad de más camas, y esa es la preocupación que hicimos como Colegio Médico. Claro. Ahora, la preocupación que tenemos, doctor, entiendo perfectamente, es la de si se está reduciendo o no el contagio. De verdad que los expertos en esto, los epidemiólogos, no se ponen de acuerdo. Nos dicen, este domingo llegamos al pico, pero eso lo escuchamos la semana pasada también. Y nos decían que ya con esta cuarentena se acababa el problema. No es verdad, y en esto estamos en la 4ª prórroga, son 2 meses ya. Entonces, lo que nos parece desmerecer la necesidad de la cuarentena, en eso estamos todos de acuerdo, es que no se nos está diciendo la verdad respecto a si el contagio está disminuyendo o no. Uno, que las curvas que han durado en China, Taiwán, duran 11 a 12 semanas. ¿Ok? Esas son las curvas. Son las curvas grandes o chiquitas según lo contengas en el camino. Lo que hablaba el presidente, un martillazo, 2 martillazos, esas son las curvas. ¿Las curvas de qué depende? Que sean en mayor o menor grado, depende cómo las estrategias de control. ¿Qué hizo Corea?
cuando detectaron esta secta religiosa, ellos tenían la tecnología, la plata, las pruebas, hicieron despistaje masivo y lograron detectar qué barrios, qué cuadras tenían eso, más la cuarentena que la gente acató y todo lo que sabemos de la cultura oriental, y lograron en esas 12 semanas atenuar la cantidad de casos que obviamente lo hicieron bajo esa estrategia integral. Entonces, eso es importante como referencia. Igual en China cuando fracasó la primera parte, su cuarentena y todo lo que ya sabemos, ya comenzaron a controlar a partir de la 10ª, 11ª semana. Esta es la estrategia de control de cada país. Por eso el presidente hizo bien adelantar la cuarentena antes que explotar el chupo, y por eso nosotros dijimos, si está haciendo mal que bien, con esfuerzos fuertes, porque realmente ha sido un país pobre en crisis, levantarlo a la mitad, que era la 5ª, 6ª semana, era no correcto, más cuando vemos casos nuevos. Si sabemos que la curva tiene ese comportamiento en todo país, y mi impresión, en base a la data que teníamos, es que si no se hubiera hecho en las primeras semanas, hubieras tenido 60.000 a 80.000 en esta semana. Por lo tanto, el tener 20.000 es un alivio parcial, no es lo ideal, y obviamente si hemos hecho este esfuerzo en 6ª semana, es irreal levantarlo, porque uno espera que esto baje a la 8ª semana, que sería 2 semanas más, ahí manteniendo con la contención comunitaria que le hemos insistido por varios sitios en las comunidades, en los focos. Obviamente el impacto en la salud va a ser mucho menor, porque el impacto lo estamos viviendo hoy día. Es un poco la razón por qué, cuando se hace el pico depende de las medidas de contención que varían de cada país. El pico, por ejemplo, en Italia fue desastroso, igual que en España, porque no se tuvo las medidas de contención, y la impresión, si seguimos con todo lo bueno, lo malo que hemos hecho, estimo que para mayo debe estaría cayendo, para la primera semana alcancemos el pico Huascarán, y de ahí comienza el descenso lento, ya cumpliendo las 11 semanas, que es lo que la epidemiología ha dicho. En eso no hay cambio. Los brotes duran meses, duran promedio 3 meses, tal como hemos señalado, y por eso ha habido discordancia, y también la discordancia se da porque una cosa es la gente de escritorio, los matemáticos, ¿no? Otra cosa los clínicos que vemos el día a día, y eso también pues explica sus distintas enfoques, ¿no? Y creo, con el respeto que tienen los colegas que manejan datos de escritorio, ellos no ven la otra realidad que yo te dije, los diagnósticos probables, que son hasta un 20-30% de los casos que vemos hoy día en todo el Perú. Doctor, me vuelvo a insistir, ¿por qué no se nos explicó que íbamos a ir a una cuarentena de casi 3 meses? O sea, ¿por qué no se nos dice la verdad desde el primer día? Si usted nos dice que todo el mundo sabe que el pico se alcanza a las 8 semanas, ¿por qué nos han tenido de 15 días en 15 días? Eso es mentirle a la gente. Y el problema, y lo dice la OMS, es que si tú no generas credibilidad, la gente no te va a creer otras cosas que son vitales e importantes. La respuesta es parcialmente cierto lo que tú dices. ¿Por qué? Porque en otros países, o sea, la curva dura 11 semanas. El pico lo pueden alcanzar a la 6ª, a la 8ª, a la 9ª. Es muy variable según la contención, te repito. No es que matemáticamente la 8ª cae automáticamente, sino que se entiende que una curva tiene un máximo pico en la mitad. Hace 5 semanas, como dijeron, ahí debería haberse expresado el día 12 que postularon, pero eso no se dio porque hubo medidas de contención, y otros dijeron que caía para ahora, porque las medidas de contención, repetimos, no están funcionando en el 30% en Lima por el tema que no acatamiento. Y por eso es que uno estima, por eso son estimados matemáticos clínicos, que la 8ª semana no va a prolongarse más. A la 9ª sería el colmo, que siga, ya sería una curva atípica. Obviamente nadie, ni en la China decían el pico vaya a tal nivel. Es importante tu pregunta, por cómo calculamos los picos cuando vemos cómo se duplica en la población. Fíjate, al comienzo era cada 10 días, después cada 7 días, y ahora la duplicación de casos es cada 5 días a 7 días. Lo ideal es que esa duplicación sea cada 10 días, ya significa que los casos comienzan a bajar y la curva baja. Eso el Perú no está dando. Doctor, como está cada 5, cada 7 días, sí, los casos siguen. Y esa es otra razón por qué por 2 semanas más se entiende que en 2 semanas, si de 7 pasa a 9,
ya por la curva natural eso debe caer, digamos, porque es lo usual, lo real de lo que ha pasado en todo el mundo. Doctor, según las curvas de hoy, vea usted la información, hoy día está en el comercio, estamos en una duplicación a 9 días ya. Pero lo que dicen los expertos es que no se está tomando el mismo número de muestras todos los días y que además el otro problema es que se trata de 2 test con resultados diferentes, con propósitos diferentes. Por lo tanto, no son comparables. Entonces, ¿qué hacemos? Rosa María, mira, yo te repito, las curvas pueden variar de un u otro enfoque. Hay enfoques matemáticos, clínicos, epidemiológicos, y son curvas que se mueven constantemente. Y te cuento un dato para que veas lo interesante de estos casos de los expertos. Cuando hay el famoso RO, es una forma matemática que se dice cuán contagiosa es una persona en un brote. Y eso ha pasado para muchas epidemias. Se decía, por eso este virus nos enseña muchas cosas, que era en promedio 2.5 máximo de contagio. O sea, yo, Ciro Maguiña, COVID positivo, contagio a 2 personas. Era lo que apareció hace 5 semanas, incluso la OPS lo difundió. Entonces decíamos, la enfermedad es contagiosa, pero no es muy contagiosa. Mentira. Miren cómo el contagio se ha dado en gente asintomática solamente hablando. Eso recién se ha sabido por el comportamiento y la investigación. Hoy el RO ya no es 2.5, puede ser 3 a 3.5, yo puedo contagiar hasta 5 personas. Eso ha sido en base a estos estudios de los matemáticos, que ese RO inicial fue mal calculado porque no calcularon que este virus es muy contagioso, y eso se ha sabido, por eso es que hoy usamos máscaras, todos en la calle. Antes decían, no usen máscaras. Incluso la OMS, que tanto hablamos, se equivocó, porque la OMS plantea que las máscaras no sirven. Sí sirven por este tema nuevo del contagio de las personas que hablan, y que uno lo ve en el mercado, en muchos lugares, y se ponen su mascarita y piensan que no es. La distancia es importante. Fíjate, hasta en eso hemos ido aprendiendo, por eso es que no hay la verdad absoluta en esta epidemia, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Y errores y marchas y contramarchas, porque la epidemia es así en el mundo. Mira lo que pasó con Trump, minimizó la gripe de los chinos, igual que mucha gente, y es una gripe que va a pasar, y no es así. Nos ha golpeado a todos, nos ha dado cachetadas, que hay que ser cautos, prudentes, y no decir que esta es la verdad absoluta. Claro, yo entiendo que ha habido un cambio, efectivamente. A nosotros nos dijeron que esto era una enfermedad, tenía una letalidad muy baja, no tenía una capacidad de contagio tan brutal, estaba contenida. Por supuesto que ha cambiado la información, en eso estamos todos de acuerdo. La pregunta es muy... Creo que sí, ese distanciamiento gradual que debe comenzar, eso ya el presidente está preparando, me parece que sí, porque obviamente esas estrategias nuevas de cercos comunitarios, más toque de queda, y hay lugares donde evidentemente ha fracasado el sistema, que sí, Loreto y Lambayeque fracasó porque la comunidad desde el comienzo no acató, y miren la tragedia de esos países, de esos lugares cercanos. Eso no está pasando en Tacna, no está pasando porque los comandos tienen que sacar las lecciones aprendidas. Mi impresión, Rosa María, es que sí, y creo que a partir del 10-11 de mayo, donde ya veamos cifras reales, que la curva realmente, vamos a tener miles de casos. Ojalá que haya lugares del Perú que no estemos con grandes brotes como Loreto o Lambayeque. Lambayeque 12% de mortalidad, es terrible, ¿no? Esa es parte pues de la crisis estructural, y creo que ya gradualmente, y lo que sí hay que escoger bien, y eso es una pregunta interesante que me hicieron ayer, los famosos deliveries. Yo creo que sí, creo que es una forma de reactivar la economía. La comida es muy importante, pero tiene que ser con bioseguridad. Desde ahora, que los que quieren hacer, que se hagan la prueba rápida, que sirven el 70%, es importante. Yo no voy a aceptar que alguien me traiga si no tiene bioseguridad. Creo que eso es importante, porque somos chichas, pues, pero somos chichas. Ya les soltaste y comienzan a venir, y creo que hay que vigilar bien, primero los que reparten, incluso el tema de garantía, cómo preparan los alimentos, que tiene que también verificarse, porque yo soy infectólogo, Rosa María, y yo soy cansado de ver salmonela, shigella, coli, cuántas diarreas en los mejores hoteles y los peores hoteles, entonces, o restaurantes, perdón. Yo creo que sí, por ejemplo, eso con bioseguridad va a ser un alivio para muchas empresas, pero creo que es garantía. He visto un reportaje cómo lo hacen muy bien, bien empacado, con todo lo que, digamos, los famosos plásticos que ya habíamos desechado, vamos a tener que volverlo a utilizar, porque los plásticos mal que bien nos sirven para desecharlo y no meterlo en nuestra bolsa, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo. Ferreterías, ¿no?
peluquerías había que ver, porque peluquería es un contacto face to face, y ahí sí tendríamos mucho cuidado. He visto en China que hacen a la distancia, en fin, estrategias para cada sector que no sea en construcción, ¿no? Se puede construir sitios separados, con equipos de seguridad. O sea, sí se puede retomar algunas actividades, pero obviamente universidades, yo trabajo en la universidad, colegios, obviamente creo que hasta mayo, junio, donde ya el panorama sea menor, porque son los que van a ir el contagio de los abuelos. Somos 14% de gente de la tercera edad. Tampoco hay que pensar que no somos mínimos. Entonces, eso es el grupo que tanto nos refugiamos, que vamos a pagar pato cuando bajemos la guardia, y creo que la población adulta mayor va a tener que estar en su casa permanentemente, creo, hasta fin de año. La vacuna va a demorar, por lo tanto, las medidas de higiene tienen que continuar. Entonces, sí coincido contigo que ya para el 11 de mayo incluso hay que preparar ese escenario, lo ha dicho el presidente, y ver así, construcción, comedores, en fin, pero la bioseguridad tiene que estar de alerta, y inclusive, yo digo, las pruebas rápidas que sirven, mal que bien sirven, no es los que nos sirvan, como alguien dijo, no debemos aplicar exactamente, ¿no? Doctor, lo que le quería preguntar sobre el tema sanitario. El ministro de Salud nos dice que todavía hay camas de UCI y hospitalarias. Sin embargo, a usted le debe pasar, como a mí, como a todos, el peregrinar de familias enteras que nos piden, nos ruegan a través de redes sociales o llamando a la radio, que ayudemos a conseguir camas porque no hay, porque no reciben a su paciente. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué nos dicen que sí hay cuando las familias van a pedir? No hay. En Lima, le digo, no estoy hablando de provincias saturadas como Chiclayo o Iquitos, estoy hablando de Lima. O sea, ¿qué está pasando? Rosa María, yo recibo como médico, amigo, ese mismo discurso. Un pariente mío murió en el seguro hace 10 días y él tuvo prueba negativa. Para que veas, fue negativo y tenía COVID porque por WhatsApp le diagnostica su radiografía. Así es la realidad del diagnóstico probable. ¿Qué está pasando? Crisis sanitaria que le hemos denunciado en todos los sitios, y por eso requiere una gran reforma de salud. A partir de esto, ya lo han dicho todos, y vamos al colegio a luchar para hacer eso. ¿Qué está pasando? Que en el sinceramiento que nos dio el ministro, hoy los hospitales están pues con la justa, tal como es la realidad. Están viendo los expertos responsables de ampliar ya desde hace días, que por ejemplo el Hospital Loaiza, los servicios de gineco o pediatría van a pasar a hospitales materno-infantiles o pediátricos. San Bartolomé se convierte a los niños, y el Loaiza gran parte para estas camas que faltan. Igual están haciendo el 2 de mayo lo que es pediatría, ginecología, va a pasar a otras. Están creando en Lima, en los conos, ya nuevas habilitaciones en muchos lugares, incluyendo sectores de Fuerzas Armadas y privados. Es el informe que se pueda textualmente nos presentaron, que preveyendo lo que se viene en estas 4 semanas o más, de más camas y más necesidades, es que se va a ampliar la oferta en los hospitales grandes, que son los hospitales que tienen las condiciones mínimas, y obviamente el gran problema son los ventiladores. Eso sí, las UCIs hay bastante en provincias, pero obviamente en provincias todavía no llega la gran ola, y las UCIs ahorita están pues con la justa, tal como lo constatamos, y obviamente ahí los ventiladores no alcanzarían ahorita. Si se duplicaría a 40.000, eso sí es real, ¿no? Entonces el tema, sí, los ventiladores es un tema mundial, un tema que nos preocupa a nosotros. Por eso es que decimos, si contenemos que haya menos enfermos, menos camas y menos UCIs, porque si nos concentramos solamente en camas y UCIs, prácticamente descuidamos la parte comunitaria, y eso sí, el sistema colapsaría totalmente. Eso es un poco la respuesta que nos ha dado el Ministerio, que sí va a haber camas, y están trabajando en ello, y eso esperamos que en estos días ya salga el número de camas reales, que lo tienen proyectado, porque había servicios que había que adecuarlo. El Loaiza, yo trabajaba años en Loaiza. En cambio, el Hospital Cayetano es chiquito, también lo están adaptando. Fíjate, un informe que puedo decirlo, el Noguchi, que es el de pacientes psiquiátricos, tenía muchas camas vacías, te vas a adaptar porque está cerca de Cayetano, y las clínicas que están cerca del Cono Norte también tienen que adecuarse. Ese es un poco ver la contingencia, no del hospital, sino de todo el sistema de salud. La información que nos han dado no es cierta. O sea, esas camas existirán algún día, pero no existen hoy. Digo, el ministro nos ha dicho que ya están trabajando en el duplicar o triplicar en las camas en estos hospitales. No hay camas o no había una razón.
está ocupada por ginecología o pediatría. Ahora no se están operando. Entonces, eso están haciendo, por eso yo digo, la data, parte de la data última hace 2 días, porque fuimos con el mismo reclamo tuyo. Y dijo, el doctor Maguillo, doctor Párez, este es lo que tenemos. Nos presentó mapas, con su equipo, que antes obviamente no lo conocíamos. Y eso significa, no tranquilidad, realismo, porque por eso es que creo que la crítica que se hace constructivamente es para que haya menos daño en la salud y menos enfermos. Entonces, eso es un tema que se va a expresar en estos días. Si eso que nos ha dicho el Ministerio será real, y lo veremos. Yo también tengo familiares, parientes, amigos que van, ese drama humano, están desfilando, ¿no? Y eso obviamente no es tolerable ni la siguiente ni la próxima semana. Claro, lo que pasa, doctor, es que entonces, de nuevo, me han presentado todo esto, pero si usted está viendo que hay pacientes que no son hospitalizados, necesitando hospitalización, no nos están diciendo la verdad. O tienen en en el papel la cama, pero en la realidad la cama ya está ocupada, ya se usó o no existe. Es decir, hay una mala estadística por parte del Ministerio de Salud. Eso que tú dices lo dijimos en varios tonos, Rosa María, y por eso es que cuando hemos restablecido el diálogo, hemos conversado ese tema puntual que tú lo señalas, ¿no? Y yo confío que lo que nos dice la máxima autoridad del Ministerio con sus asesores es lo real, porque si ya eso perdemos, ya perdemos credibilidad, ¿no? Entonces yo, el discurso que tú señalabas lo he dicho en todos los tonos, ¿no? Sinceramiento, ya se está sincerando, y eso el tema de la cama nos preocupa no por que nos resuelvan nuestros problemas, sino porque finalmente son los pacientes que se complican. Bueno, nosotros estamos pensando en función de la salud y la vida, no de tener credibilidad o no, sino que realmente defendamos la vida. Por eso es que el Colegio Médico, inclusive, fíjate que hemos hecho en el tema de las máscaras y todo, hemos comprado de esos fondos que era para muchas actividades, estamos comprando para muchos colegas que dicen, doctor, me falta máscara, me falta cosa, y hemos comprado, que obviamente el Estado tiene que garantizar 100%, y otro dato que nos ha enterado, y nos ha pasado incluso nosotros cuando hemos mandado máscaras a Piura por ambulancia, se le han tirado nuestras máscaras, de nosotros del Colegio Médico. Igual pasa en muchos sitios gente irresponsable, lo poco que tenemos se lo roba, y por eso el ministro nos informó que van a hacer ahora las máscaras de los equipos que están comprando muchas fuentes en farmacia con el cuerpo médico, para evitar estos robos, que es una desgracia, que exista gente mala también, gente que hace poco capturaron con pruebas rápidas. Existe pues gente corrupta en todos lados, y eso no puede ser en plena epidemia. Claro, o sea, a lo que voy es a eso, ¿no le parece, por decirle, extraño que ustedes mismos tengan que comprar sus implementos de cuidado? En este momento, mientras estamos hablando, doctor, hay una protesta de personal médico en el Hospital de Villa El Salvador. Y lo que están pidiendo, entre otras cosas, es que les den los implementos de cuidado. Hemos comprobado en Unalma, en Cayetano, en muchos lugares, incluso en mi tierra, en Ancas, en Recuay, porque ha habido mala distribución, no han comprado a tiempo o han tenido mal manejo administrativo en que han guardado para solamente un grupo de gente, y eso hay que decirlo, ¿no? Y frente a esa realidad nosotros no vamos a estar sentados esperando, compramos con nuestros fondos que tenemos. Incluso no ha sido fácil comprar, no hay proveedores también, o hay proveedores chinchas que nos dan, vimos la vez pasada cuando compramos máscara que no tenía la calidad mínima, nos han engañado. Felizmente nosotros tenemos gente experta que evaluó, y entonces hemos hecho porque la necesidad nos obliga a hacer eso, José María. O sea, las carencias en todo lado existen, y obviamente hemos dicho y lo insistiremos, bioseguridad es lo número uno para los médicos, para los policías, si no la batalla lo perdemos. Lógico. Ahora, ayer conversaba con el decano de Lima y hay toda esta discusión, doctor, colegiarse vale 1.000 soles. O sea, y hay médicos ahorita que no tienen los 1.000 soles, y además porque la SUNEDU no les ha dado todavía la expedición de su título, aunque ya terminaron. Por otro lado, tiene usted a los internos, que les han pedido las facultades que se retiren, cuando son gente joven, la menos expuesta, que podría estar aprendiendo en esta tarea tan compleja, porque imagínense usted la oportunidad de ser un médico joven y estar batallando contra una pandemia que no se va a presentar de nuevo en 100 años. Entonces, ¿por qué se ha retirado a los internos
¿Por qué el colegio no flexibiliza sus normas de colegiación? Les cobra los 1.000 soles dentro de 6 meses, pues, pero para que se puedan colegiar y puedan trabajar. Nosotros, en realidad, para el tema de colegiación, en 48 le estamos colegiando, Rosa María, sin el trámite burocrático, que es lo que hemos hecho. Ya tenemos 1.800 colegiados de todo el Perú en estos días. O sea, sí cumplimos, evitamos la burocracia. Incluso le hemos dicho al presidente, al ministro, a sus asesores, que están 1.800 médicos ya listos para el combate. Casi todos son jóvenes. O sea, ese es un tema como el colegio ha evitado, incluso se conversa con SUNEDO, ya no tienen serum por necesidad. Perfecto, el Estado cumplir. Es un ejemplo de cómo hemos viabilizado. En el tema interno fue una decisión de las facultades de medicina, que el colegio médico no tiene ninguna, voz. Y obviamente nos llamaron los pacientes internos que querían volver y el día de 2 días nos dijo que el de Recursos Humanos que probablemente van a poner con ASPEFAN para que vuelvan a los internos. Pero es una decisión que son alumnos todavía de la Facultad de Medicina y obviamente fue una decisión que en su tiempo le evaluaron los colegas de la Asociación de Facultad de Medicina. Pero si se logra garantizar la bioseguridad de estos internos, recuerda, por más jóvenes que sean, si a los médicos les está faltando máscaras, etcétera, yo creo que sí sería oportuno que reevalúen ese periodo, que están en conversación, nos han dicho, ¿no? Porque son jóvenes que tienen más anticuerpos y pueden resistir junto con los jóvenes residentes y serumistas, ¿no? Incluso en el tema laboral, ya nosotros pedimos que por ejemplo los terceros pasen a casa, lo están haciendo, los temas de los bonos lo están haciendo, y hay muchos temas laborales que se han acumulado estos años. Incluso fíjate, un tema lo viví en carne propia, 70 médicos que eran trabajando terceros en Cayetano, especialistas, no les pagaban enero, febrero y marzo, hicieron su plantón hace una semana, llamamos al ministro, les dieron 1 millón. Hace 2 días dijeron que están resolviendo el problema de pagos. No hablaban ni siquiera de terceros, de pagos. Fíjate la crisis sanitaria que revela falta de pago, falta de equipos, temas laborales. Y eso es por eso que la lección aprendida, eso es la gran reforma que tiene que hacerse sí o sí. No podemos esperar más becas porque realmente estamos mal en lugar que tú digas. Y estamos tratando pues de ayudar con críticas y aciertos porque esta cosa, este susto, gran susto, sea el menos peligroso. Entonces ese tema de los internos están trabajando en la asociación de ellos con las autoridades del ministerio y con ASPEFAM, y el colegio médico vería bien, pero con nuevamente bioseguridad. No podemos abandonar a nuestros internos que son otro batallón, doctor, que se puede si les pone un seguro médico y se les da sus trajes de equipamiento, incluso se puede pensar en un bono pequeño, ellos sabemos que trabajan para aprender. ¿No cree usted que debería ser? Porque lo que nos dice mucha gente del mundo que está atendiendo la enfermedad es que faltan manos. De verdad, nos dicen, nos faltan manos. ¿Por qué no se hace esto? Que ayudaría mucho. Y va a faltar manos. Yo digo, mira, ahorita, un dato para que veas, el 30% de los médicos que pasamos 60 años, en el caso Revalliati, no están atendiendo. De los intensivistas, hay muchos brillantes intensivistas que no pueden atender porque tienen más de 60 años. Aparte, estar en UCI es lo más grave y eso ya lo sabemos. Entonces, va a faltar no solamente médicos, no especialistas y también enfermeras y técnicos. Y eso es una realidad que también lo hemos pedido y eso va a tener que, no solamente para esta semana, para estos meses, ¿no? Porque esto va a tener sus consecuencias que lo tiene, miren, en Quito nomás hay 70 médicos enfermos. Están saliendo algunos, otros delicados, y 70 de un grupo que había 400. Fíjate, casi un sexto de los médicos enfermos no pueden estar en la guerra por este tema de la enfermedad, ¿no? Ahora, doctor, yo le planteo otro tema que a mí me preocupa porque, bueno, soy asmática, entonces sigo siempre los temas de enfermedades respiratorias. El año pasado murieron en el Perú más o menos 9.500 personas por enfermedades respiratorias, neumonía, sobre todo en la tercera edad, que son muy, muy letales. Y se mueren en el Perú al año casi 20.000 personas por enfermedades respiratorias. ¿Cómo es posible que no tengamos más de 500 respiradores en todo el Perú? Explíqueme eso, por favor. Bueno, yo tengo eso, aquí mi reclamo de toda esta campaña, y eso revela, pues, el tema de la situación. La salud nunca ha sido considerada por los gobiernos, hay que decirlo. Estos presidentes corruptos han tirado la plata y con empresarios que daban chin, ¿no?
Ojalá que estos empresarios den plata ahorita para estos pobres, ¿no? Eso revela la crisis que tú has señalado. Eso es un tema que no podemos taparlo, porque no han pensado en salud, no han pensado que iba a venir un brote como es de esta magnitud. Es una cachetada a los grupos de poder, a los que siempre han manejado este país. Y es la responsabilidad que hay en estas últimas gestiones que no han pensado. Y el Colegio Médico desde hace años, yo he sido decano, pedimos la gran reforma. Recuerdo yo del 2000 dije, la salud está en UCI. Lo escribí inclusive en la revista científica. 9 años estamos peor que antes. Ejemplo, que es un poco que no prevemos el futuro. Uno va a países que sí han previsto el futuro, como Corea, como China, como Taiwán. Vamos a hablar de ejemplos que están en el ejemplo positivo, ¿no? El propio Chile. Chile nos lleva años en salud, está mejor preparada para las UCIs. Ese es un poco el modelo caótico de crisis que salta a la vista, y eso obviamente está pagando factura. Está dando una factura cara, la verdad, porque Chile en este momento tiene actividades económicas no normales, pero casi normales. Es carísimo no invertir en salud a la larga. El sistema de salud educativo también, que no podemos ocultar. Chile tendrá cosas malas que nos llevan a nuestro pisco, pero en el tema de salud nos superan, y eso es parte de la debilidad que el Estado es responsable. En fin. Claro, ellos tienen 27 camas UCI con respirador por cada 100.000 habitantes en Santiago. Nosotros tenemos 4 camas contra 27 camas. O sea, es increíble la diferencia en un país que está al lado de nosotros. Pues, sus modelos pueden ser criticados en muchos aspectos, en el tema preventivo de sus recursos humanos, en temas distintos, como salud y educación. Ellos han priorizado eso desde la década del 60, recuerdo. Yo voy a Chile frecuentemente. Ellos nos valoran nuestra Machu Picchu, valoran nuestro cosa, hasta el pisco nos valoran. Pero yo le digo a ustedes, qué bien están estos indicadores. A pesar que no están bien muchos indicadores, pero hasta protestan por la educación gratuita ya en Chile, pero lo que tienen es envidiable estando cerca, ¿no? Y otra cosa, doctor, quería que, por favor, si nos pudiera explicar. ¿Cómo explica usted lo que ha pasado en Italia, España, Nueva York? O sea, Estados Unidos como país tiene 60.000 camas UCI. Madrid tiene uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa. ¿Cómo es que se desbordan? O sea, eso es lo que no se logra entender. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estuvieron los errores? 3 aspectos, Rosa María. Primero, España y Italia son latinos, o sea, tienen la cultura de, usted sabe, cariñosos como son, el turismo, vienen del turismo gran parte, y obviamente cuando hubo mal manejo al punto de vista de los que diseñaron la salud, no calcularon bien el impacto que iba a tener. Pensaban con medidas relativamente de aislamiento parcial, en fin, pues la gente no acató. Si acá no vamos a acatar en muchos mercados, allá no acataron en bares, restaurantes. O sea, primero es que no se previó esta cuarentena que hizo China de forma obligada, o lo hizo alguna vez Vietnam, o lo hizo Corea del Sur. Ellos minimizaron eso de las cuarentenas así estrictas, que es la razón. Y lo tercero hay que decirlo, plantearon que su economía era sólida, y la economía hay que mantenerlo tal como, yo diría, disculpa la palabra, esta bestia Trump, porque parece una bestia, ¿no? O Bolsonaro, no tengo palabras, por lo que ellos están demostrando que hasta son criminales de la guerra, yo diría, de la salud, porque por culpa de Trump, cuántos hermanos norteamericanos están muriendo. Y fíjate, en Norteamérica, igual que en Brasil, por estos que han priorizado la economía, creo que la economía hay que priorizar, pero ¿en función de qué? ¿En función de qué? La vida está primero en todos lados. Yo conozco Estados Unidos, mis compañeros de promoción, que son muchos, me cuentan pues las barbaridades que ha cometido. Incluso se ha enfrentado a Fauci. Fauci es un gran inmunólogo que le decía cosas, y este señor no le hizo caso a Fauci. Fíjate, ha hecho lo que ha querido. El ejemplo más extremo es Estados Unidos, que hoy día padece la peor epidemia de sus últimas décadas. Y lo tercero, otro factor, o sea, el tema de la prevención, el tema político-económico y el tema de la población. En España, en Italia hay mucha gente vieja. Incluso yo conozco España también, y hay gente que vive sola, porque hay una población anciana muy grande, ¿no? Y frente a esta situación, obviamente, el sistema ya colapsó cuando ya los ancianos ni podían, ni tenían familia, fíjate. Entonces, se han juntado estas 3 cosas
que ha hecho que en Italia, España se explote, y en Norteamérica, incluso fíjate, en Nueva York, muchos latinos pobres han muerto, muchos gente de los sectores marginales han muerto, por las condiciones propias del brote epidémico, ¿no? Entonces eso yo diría es una enseñanza también para los países ricos, ¿no? No es posible, digamos, que ahora planteen la economía en general, que creo es importante, sino la economía, pero la salud sigue siendo un tema prioritario. Y otra cosa que he escuchado a un experto, que en algunas zonas de Italia, creo, habían bajado la guardia, por ejemplo, cuando en Lombardía ocurría, decían, no nos va a llegar. No nos va a llegar, miren, y dijeron hay que cuarentena en Lombardía, y comenzaron a fugarse y estaban llevando los infectados a otras partes de Roma, etc. Fíjate también, hasta en eso, calcularon más las estrategias de control, no fueron pues integrales, que es lo que pasó en Italia, y en España obviamente ya era imparable cuando quiso hacerse las cuarentenas. Doctor, sobre las hay tres cosas en que los científicos están trabajando: mejores pruebas, tratamientos para los más enfermos y vacunas. Respecto a tratamientos, hay una gran polémica hoy en Estados Unidos, donde hay más democracia, los médicos hablan más, porque algunos médicos señalan que no se trata solo de una enfermedad de carácter respiratorio, sino también de carácter inflamatorio. Y hay una discusión muy ácida, muy compleja. Incluso el mismo Trump promovía este tratamiento con cloroquinina, que al final resulta que para muchos tampoco es el indicado. ¿Qué hay en este debate? Yo tengo claro, mira, primero, no hay terapia alguna ahorita. Se ha ensayado con muchas terapias, la hidroxicloroquina, que es buena en artritis, lo usamos en Perú, que es muy usada, con poca toxicidad. Acitromicina es otro antibiótico, lopinavir también para el virus del VIH, el remdesivir, que es una nueva droga, y otras drogas más para otras enfermedades que son más caras. Hay como 8 drogas, hasta uno para el piojo, la ivermectina, también in vitro funciona. O sea, lo que quiere decirte que se ha ensayado en muchos pacientes datos aislados, parciales, contradictorios. En Francia funciona la cloroquina, en Estados Unidos no. Igual pasa en la India. Dado eso, es que la OMS está haciendo un estudio que incluso van a participar Perú para ver cuál es la mejor droga para tal o cual grado de enfermedad. Y eso se aprobará en el comité de expertos que estoy, con un grupo de universitarios y la OPS. Hemos sugerido, ya va a aparecer un ensayo para Perú también, igual que en América Latina. Primera respuesta es que no hay ninguna droga ni buena ni mala. Hay algunas anécdotas en casos aislados que han funcionado y se están usando, incluso se dice de manera compasiva. En el propio Estados Unidos, el remdesivir, salió un paper diciendo que era excelente en la fase inflamatoria, resulta que han corregido y no era cierto. Fíjate la desesperación. Entonces, solamente los estudios comparativos van a definir para los próximos meses cuáles van a ser las drogas o las drogas que funcionan. Y lo otro nuevo, tú lo comentabas, los chinos hicieron poca autopsia, dijeron que era respiratoria, y es cierto, era neumonía, la radiografía típica y todo lo que ya sabemos. Y sobre eso se cierra el pulmón y ventilador, se morían o se sanaban. Hasta que los italianos hicieron más autopsias. Recuerdo un paper de 70 autopsias y encontraron efectivamente la neumonía y encontraron una cosa nueva, la inflamación más trastorno de coagulación. Entonces eso comenzó en muchos hospitales, como no hay terapia, comenzaron a usar estas drogas y sorprendentemente algunos casos han mejorado, y eso se está haciendo en Perú también, porque dependiendo del paciente o hace solamente una leve inflamación o hace un trastorno en la coagulación. Y los protocolos hoy día en el mundo están dando ya drogas anticoagulantes a raíz de las autopsias que hicieron en Italia, y obviamente estamos aprendiendo que la fisiopatología de esta enfermedad es compleja, como toda enfermedad grave que lo es. Entonces, lo que decían los chinos al comienzo, en parte cierta, y ahora se está haciendo caso a los informes de Italia, España, incluso en Estados Unidos, haciendo autopsias. Por ejemplo, en algunos casos entubar no está indicado, que al contrario, agrava la situación del paciente, y que más bien los pacientes mayores que están anticoagulados, pacientes de enfermedades coronarias que tienen que tomar anticoagulantes, tienen mucho más posibilidades de salir adelante en esta enfermedad para ese grupo. ¿Esto es cierto?
Eso es lo nuevo, hace 3 semanas se dio en los italianos y ya eso la comunidad científica lo está tomando en cuenta. Y finalmente, en tema de las vacunas, hay que ser sinceros. Incluso en Italia hay un grupo que está trabajando con una empresa, una universidad empresa, con experiencias que manejan virus. Se está trabajando en Perú también, no estamos tan mal en la parte científica. Igual mire los ventiladores de la Marina, de la Católica, de la UNI, que son hoy día una arma que nos puede ayudar en algunos casos, ¿no? Entonces siempre la ciencia es importante. Corea del Sur lo hizo, por eso es que tiene la tecnología que lo tiene, ciencia, innovación y desarrollo. Y en el tema de las vacunas hay que ser sinceros. Cuando apareció el VIH dijeron en el año 90, el año 92, hasta ahora no hay vacuna para el VIH. Se saquearon en el Perú inclusive, no tenemos para el VIH y tenemos terapia y prevención. Los expertos dicen que en 2 años vamos a tener para la vacuna. Yo lo dudo, Rosa María, porque esta enfermedad de coronavirus apareció en el año 2003 con los famosos SARS. Buscaron la vacuna y hasta no lo tenemos. Creo que el esfuerzo tiene que ser mucho mayor, pero no hay que levantar cosas que son todavía no seguras. Mi impresión que todavía vamos a demorar, ojalá que sean 2 años, pues igual que hemos tenido para el H1N1, pero todavía tengo mis reparos más confío en las medicinas. Yo creo que así como para el VIH hoy tenemos medicinas que gracias salvan vidas y los pacientes tienen una vida casi normal, millones del mundo se salvan, más confío en la terapia. ¿Cómo le está yendo a los pacientes peruanos con los antiinflamatorios? ¿Está salgan funcionando? En los próximos años los estudios y tengamos por lo menos terapias para evitar que se mueran los pacientes. Claro, pero le digo, ¿cómo están yendo los pacientes peruanos que están críticos cuando se les administra estos anticoagulantes? ¿Está funcionando? Un reporte que tengo de una colega me dice que en algunos casos está yendo bien. Eso es una buena noticia. Por eso decía, la ciencia es dinámica y ojalá que ese 4 o 5 casos sean más casos y sea el Perú también pueda aportar con esta data que ya Italia dio, España dio y Estados Unidos. O sea, esa data de manejar integralmente, que incluyan anticoagulantes, parece ser que va a ser el consenso en las próximas semanas en base a estos casos que se van acumulando. Y eso la doctora me contó, lo comunicó en esta red, que mira, me está yendo bien con lo que se trata en Italia, pero no hay que cantar victoria. Por eso lógico, pero es una buena noticia. Yo la vengo siguiendo también hace semanas, o no, hace días que se ha puesto esto muy en discusión, porque como usted dice, parece ser que es una enfermedad tan engañosa que parecía solo una enfermedad respiratoria, y si tiene esta característica y se ataca eso, pacientes, no para todos. Lo que he leído en Estados Unidos es que hay un 50% de pacientes que lo que hacen es reduciría bastante la letalidad. Claro, por eso es otra terapia que antes no se ha considerado y ahora se está considerando. Fíjate, es lo correcto. La sociedad que lo hace, no sentía ni lo que es, no siento qué cosa huele. Fíjese cómo cosas que antes la ciencia no se entonces hay que tener alertas también con los síntomas atípicos. Igual que tú has dicho, así como el pulmón se afecta, el corazón, el hígado y muchos órganos. No solamente se va al pulmón, no solamente le gusta, sino muchos órganos y pueden ser cuadros atípicos como estos que estamos señalando. Y aprovecho tu programa, cuando alguien del Perú, ahora que tenemos numerosos casos, que no siente el sabor, el olor, ojo, ese síntoma precoz, no espere tener fiebre para acudir al médico. Eso pues, estos ahora, dos parientes hay personas en España, tienen esta forma que tenido, no era tan rara. Claro, que han tenido un resfriado común, muy común, y luego a la semana siguiente han tenido ese efecto. Y lo que les han dicho, sin hacerles las pruebas, es de frente, usted tiene el COVID. Porque ya es como usted dice, una constante. Y es una constante en muchos pacientes, no en todos, pero en muchos sí. Rosa María, se llama el diagnóstico probable. Mire, en el cólera, tú lo has vivido, yo también lo viví, 300.000 casos en Perú, el 95% fueron probables. Era dolor de barriga, diarrea tipo arroz blanco, arroz lavado y vómitos. No hacíamos cultivos, pues se nos moría el paciente. El cólera es más terrible que esta enfermedad, porque en horas se te moría. Y fíjate ahí, diagnóstico. La enfermedad de Carrión que yo trabajaba años, en Jaén, en Bago, en Ancas. Fiebre, palidez, positivo, dale ciprofloxacina, salvamos vidas. Esa es la forma correcta que hoy tenemos que enfrentar el mundo. Las pruebas ayudan, hemos dicho, todo el debate, pero lo que vale es la clínica, que insisto, siempre es arte y ciencia la medicina,
y que solo 2 enfermedades requieren una prueba confirmatoria, el VIH un 98% y la rabia casi el 100%. El resto de enfermedades se manejan por la clínica, el laboratorio, radiografía. Esa es la pena, doctor, son siempre porque complementarios. por mala atención, hay que decirlo. Rosa María. Hemos visto el caso del ex congresista de Ochinagua. Era evidente para cualquier persona asmática como yo, el señor no podía respirar, y lo menos que puede es darles oxígeno, no mandarlo a su casa. Entonces la clínica es tan obvia para un médico, no se explica que le digan, no, como usted salió negativo en la prueba rápida, váyase a su casa. Eso no tiene sentido. Exactamente, lo hemos criticado, incluso el que manejaba al congresista era un policía. Eso es penable, el que hay un triaje, el triaje lo es una enfermera y pasa al médico. El pobre congresista diciendo, me falta el aire, y evidente, ese se hospitalizaba, oxígeno y tal vez estaría vivo, porque se maneja que mi prueba ayuda en 70, que quede el oyente, la prueba es un complemento. Y a mí me han hecho la prueba hace 2 semanas, Rosa María, y mira, la chica que me iba con nerviosismo, fíjate, ahí te falla porque son pequeñas partículas virales, y por eso no hay que confiar en la prueba como el método más importante. Sí ayuda y sirve, obviamente, lo estamos viendo, pero no es que nos confiamos como el pobre congresista, que en paz descansa. Así es. Bueno, doctor, ha sido una charla muy interesante, y esto de los antiinflamatorios y anticoagulantes, creo que hay que difundirlo más en la comunidad médica que está luchando, digamos, contra la enfermedad, porque sí creo que puede ser de gran ayuda para reducir la letalidad. No va a salvar a todos, pero lo que nos dicen los colegas en Estados Unidos es que esto sí está funcionando con un grupo de pacientes, en algunos hospitales y con algunos grupos de pacientes. Gracias por tu espacio, siempre es grato conversar, sí, directo, indirecto, ¿no? Yo tengo esa virtud de hablar las cosas claras como tú, pero hay una frase que he puesto al público, comparto contigo, ni pánico ni pasividad, que es lo que tenemos que hacer, una enfermedad que tanto estamos atendiendo y que haya menos muertos y menos enfermos, cuidemos, porque todos estamos en riesgo. Gracias, Rosa María. Gracias, doctora. Efectivamente, el pánico nunca ha curado a nadie, eso lo dijimos desde el primer día. El pánico no cura. Conocer, saber, conocer cada vez más, como esta novedad sobre los antiinflamatorios. A ver, creo que no hemos hecho una pausa en todo el programa. No, y ya es viernes y nos hemos pasado. Gracias, doctor Maguiña. Agradecemos la gentileza que ha tenido el doctor Ciro Maguiña. Perfecto, doctor. Gracias. Creo que la información ha sido muy valiosa. Muy valiosa con el doctor Ciro Maguiña. Rosa María, pues solamente nos queda despedirnos porque ya hemos sobrepasado la hora y bueno. Así es, pero creo que el tema de los anticoagulantes es bien útil. Si nos escuchan a nivel nacional, muchos médicos que están en esto ya deben haber tenido noticias sobre este pequeño desarrollo que se está dando para algunos pacientes y que está funcionando en UCI, ponerle anticoagulantes a personas para sacarlos de la enfermedad y salen. Entonces, no funciona con todos, es nuevecísimo, de verdad, esto es bien nuevo, pero en algunos casos está funcionando, casos en los cuales incluso no se necesita entubar. Bien, Rosa María. Nos vemos entonces el lunes. Nos vemos el lunes. No físicamente, pero sí a través de la red, de todas maneras. Así es, nos vemos el día lunes y no se olviden de los caminantes que vienen, nos escriben desde Hilo que quieren llegar y están viniendo caminando varios días, pero bueno, lo veremos el día lunes, Rosa María, nos ganó el tiempo totalmente. Así es, muy bien, gracias Abel, hasta pronto. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.